Si te gusta el misterio y el terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré lo que hay detrás de la mansión Winchester y por qué se dice que está maldita. Comenzamos. El 5 de septiembre de 1922 falleció Sarah Winchester, la propietaria y diseñadora de una de las mansiones más enigmáticas del mundo. La mansión Winchester, un lugar rodeado de leyendas y mitos que la han llevado a la fama y han provocado que, a día de hoy, se siga hablando de este lugar ubicado en San José, California, y sobre el que se cree recae una maldición. Sarah adoptó el apellido Winchester al casarse con William Winchester, heredero de Winchester Repeating Arms Company, una empresa de armas por la que se creen les cayó una maldición. En cuestión de pocos años, falleció el suegro de Sarah, su hija de 1 mes y su marido, una tragedia de la que no pudo recuperarse y por la que heredó una gran fortuna que, creen, también está maldita, debido a todas las muertes que los rifles de su empresa habían causado. Tras todas estas desgracias a su alrededor, Sarah se mudó a San José, donde comenzó a reformar una mansión en ruinas. Aquí aparece uno de los principales mitos que envuelven a la mansión Winchester, y es que se dice que estuvo trabajando en ella durante 38 años, las 24 horas del día, hasta que falleció. Y es que se dice que la señora Winchester pensaba que si la casa se mantenía en permanente construcción, ningún fantasma podría entrar en ella. En cuanto al diseño, surgió de la propia Sarah, quien mandó a construir más de 161 habitaciones, distribuidas en 4 plantas, con 467 puertas. Por lo visto, era una mujer friolera, pues se instalaron 47 chimeneas. También sería una apasionada de la cocina, ya que en esas 4 plantas llegó a ser 6 cocinas. Todo ello comunicado por 40 escaleras, aunque algunas de ellas no llegaban a ningún sitio. También se dice que los escalones eran muy planos, de manera que las escaleras recorrían mucho espacio con menos altura, ya que Sarah sufría artritis. Tal vez, por ello, también mandó instalar 3 ascensores. Por otro lado, se dice que su temor hacia los fantasmas le hizo construir pasillos laberínticos, puertas que no llevan a ninguna habitación e incluso escaleras sin destino, para que estos se pierdan. Su superstición con el número 13 le hizo construir 13 cúpulas en el invernadero y que las ventanas contaran con 13 cristales. Según los vecinos y la leyenda que gira en torno a ella y su familia, Sarah Winchester era una mujer tan supersticiosa como poco social. Pasaba mucho tiempo encerrada en su mansión, pensando en cómo continuar su diseño. Actualmente, la mansión es un monumento nacional de Estados Unidos y es usada como museo y atractivo turístico. Además, los visitantes pueden explorar sus misteriosos y recovecos a través de visitas guiadas en las que se aconseja no salirse de la ruta, ya que podrían perderse por los laberínticos pasillos y no hallar la salida nunca jamás. ¿Conocías esta historia? ¿Te atreverías a visitar la mansión Winchester? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Si tienes entre 25 y 30 años, seguramente recuerdas la saga de películas Chucky, el muñeco diabólico, y alguna que otra noche no pudiste dormir pensando en las atroces cosas que pasaban en estas películas. Pero, ¿sabías que estas películas fueron basadas en hechos reales? Ahora te traigo la historia. La historia de Chucky, el muñeco asesino de la saga de películas Child Plays, titulado en inglés, está inspirada en la historia del muñeco Robert the Doll. El muñeco Robert the Doll es un muñeco que vestía un traje de marinero blanco y tenía un perrito de peluche como mascota. Fue un regalo de cumpleaños para un niño llamado Robert Eugene Otto en 1906. A este niño le pasaron una serie de sucesos paranormales que ahora te contaré. El niño comenzó a temerle a su muñeco porque decía que se movía solo, parpadeaba y se reía. También decía que el muñeco era responsable de los destrozos que sucedían en su casa. Cuando Robert Eugene creció, regaló el muñeco a una mujer de nombre Myrtle Rodgers. El muñeco aterrorizó a la hija de Myrtle, por lo que la mujer lo donó a un museo de nombre Fort East Martello, donde aún se puede apreciar. Hay algunas teorías que dicen que Robert pudo recibir una maldición con magia negra y vudú por la persona que se lo regaló a Eugene. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gustó esta historia? Sígueme para más videos. Si te gustan las historias de terror, te recomiendo que te quedes, porque te contaré la leyenda de la mulata de Córdoba. Comenzamos. Esta leyenda se desarrolló durante la época de la Inquisición en la plaza de Córdoba en Veracruz. En 1618 vivía una bella mujer llamada Soledad. Su origen y domicilio eran desconocidos. Su belleza era tal que todos los hombres del lugar se sentían atraídos hacia ella.
En sus venas corría sangre negra y española. Dicen que era muy buena en las artes de la medicina. Podía predecir tormentas, eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades, ella las curaba con hierbas. También existía gente que afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo y que por lo mismo podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. La Inquisición no tardó en arrestarla y enviarla a la prisión de San Juan de Ulúa, acusándola de ser una bruja, aplicándole un terrible castigo. Tenía que ser quemada en leña verde frente a todo el pueblo por acusaciones sobre magia negra. Un día antes de ser quemada, le solicitó al carcelero que consiguiera un pequeño pedazo de carbón con el que dibujó un barco en la pared. Al amanecer, el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mujer. Le dijo que era un buen dibujo. Ella le preguntó si algo le faltaba a su barco. El hombre solo contestó que navegue. Y en ese momento, la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido que murió al instante. Si te gustan las historias de terror, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda del fantasma de la monja. Comenzamos. Esta historia sucedió en el siglo XVI, en las calles de Guatemala y Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó, pero una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso era lo que quería. María, al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre, pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello, la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que este ambiente y acercamiento a Dios le haría bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. A lo largo de la historia hemos visto varias teorías de conspiración, varias cosas paranormales, extranormales, y se dice que hay secretos que no se han revelado a la humanidad, porque no seríamos capaces de asimilarlo y algo malo pudiera pasar a toda la humanidad. Tal es el caso del capítulo que les traigo hoy. Así es de que, si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque el capítulo de hoy trata de los 3 secretos de Fátima. Comenzamos. Los 3 secretos de Fátima es el nombre usado para referirse a 3 secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima confió a 3 pequeños pastores portugueses. En mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, hermanos ellos, afirmaron haber hablado con la Virgen María. Esa advocación de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo de 1917, los jóvenes videntes afirmaron que la Virgen María les había confiado 3 secretos en forma de profecías. 2 de los secretos se revelaron en 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en secreto, aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera en escrito para presentárselo al Papa. Lucía escogió la fecha de... Cuando los niños le preguntaron qué clase de sacrificios deberían hacer, el ángel les explicó: de todo lo que puedan ofrecer, un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los cuales él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecados, atraerán así sobre su patria la paz. Yo soy el ángel de su guardia, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envía. Por 3ª vez, el ángel se presentó ante los pequeños, pero esta vez con un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia. Dejando el cáliz y la hostia flotando en el aire, el ángel se arrodilló y les enseñó una nueva oración. El ángel entonces le ofreció a los niños la hostia y el cáliz diciendo: tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad
a vuestro Dios. Después desapareció y nunca más lo volvieron a ver. Los niños no lo sabían, pero aquellas apariciones del ángel fueron el preludio de las famosas apariciones marianas en Fátima el año siguiente. Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, María se apareció a los niños una vez al mes, instruyéndoles rezar, dándoles visiones y contándoles sobre el futuro. Después de estas apariciones, el 13 de octubre de 1917, ocurre el milagro del sol, en el que miles presenciaron al sol bailar y arrojar luces multicolores. Al principio de que la Virgen se le apareció a estos niños, debido a que varias decenas de miles de personas, incluidos numerosos periodistas, fotógrafos y personas ateas y escépticas, acudieron a presenciar el profetizado suceso, este ha sido objeto de numerosos análisis. En términos científicos, los conocimientos actuales en astrofísica descartan la posibilidad de que el Sol pudiera tener tal comportamiento, y en todo caso, de haber sucedido, este fenómeno habría tenido que ver en muchos otros lugares del mundo. Por otro lado, se subraya la posibilidad de que aquellos que dijeron haber visto fenómenos extraordinarios pudiera deberse a efectos ópticos, producto de una exposición prolongada a la vista al Sol u otros fenómenos atmosféricos. Algunos análisis críticos desde el punto de vista sociológico y teológico se han centrado en que no todos los presentes contemplaron el suceso y que aquellos que dijeron haberlo visto narraban relatos inconsistentes y contradictorios o simplemente vieron lo que querían ver. En las primeras apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 niños, ella también profetizó que Lucía sería la única que podría llevar la palabra a todo el mundo, porque sus primos serían con ella al cielo a temprana edad. Así es de que en 1919, Francisco murió en la epidemia de la influenza a la edad de 10 años. En 1920, Jacinta murió en la epidemia de la influenza a la edad de 9 años. En 1925, María se apareció a Lucía, solicitando la devoción de los primeros sábados. En el primer sábado de 5 meses un texto revelado en 1941 anotó 2 de las profecías que la Virgen reveló. Una de ellas describe una visión terrorífica del infierno, con un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, en la que se podía observar almas humanas y demonios que se distinguían por sus horribles rostros y figuras de animales desconocidos. Según los niños, la Virgen también les prometió llevarlos al cielo. Ese fue el primer secreto. El segundo secreto, la segunda visión, profecía, según el texto, está relacionado con el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se desencadenaría mientras estuviera como Papa Pío XI. Lucía dos Santos afirmó que las palabras de la Virgen fueron: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. El tercer secreto no fue revelado al mundo sino hasta el año 2000. Lucía entregó al Vaticano un documento que lo contenía, pero el Papa Juan Pablo II lo dio a conocer empezando el nuevo milenio. Tercera parte del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1917 a los 3 niños pastorcitos en la cueva de Iria, Fátima, y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944. Fue hecho público por el secretario de Estado, Cardenal Ángelo Sodano, el 13 de mayo del 2000. Y esta era la carta, escrito en obediencia a vos, Dios mío. Si te gustan las historias de terror, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la historia de The Licker, el giro macabro del terror en casa. Comenzamos. La historia cuenta que unos padres adoptaron un perro para que su hija adolescente se mantuviera entretenida. La joven amaba tanto al perro que lo dejaba dormir debajo de su cama, donde de vez en cuando le lamía los dedos cuando se agachaba. Una noche, la niña se fue a la cama como de costumbre, diciéndole buenas noches a su perro mientras se acurrucaba en su cojín debajo de la cama. En algún momento de la noche se despertó, sobresaltada por un ruido de gotas que caían en algún lugar de la casa. Como cualquier persona racional, pensó que se había dejado un grifo abierto y se levantó para cerrarlo. Regresó, se recostó en el colchón, dejando caer la mano para acariciar a su perro. Sintió el familiar y húmedo calor de su lengua contra sus dedos, pero el perro parecía más ansioso que de costumbre, lamiéndole con rapidez cada vez que su mano se deslizaba fuera de la cama. De repente, se dio cuenta de que podía oír el goteo de nuevo. Una vez más, salió de la cama, fue al baño y tiró el grifo del fregadero con fuerza, a pesar de que no parecía haber agua. La niña regresó, volvió a meterse a la cama y dejó que su perro le lamiera la mano de nuevo. Unos minutos más tarde, se dio cuenta
de que volvía a escuchar el goteo del agua. Se estaba volviendo loca. Sabía que los grifos en el baño estaban bien cerrados, así que, ¿qué diablos estaba causando el ruido? Levantándose, aguzó los oídos para identificar de dónde venía el sonido. Entonces se dio cuenta que el goteo venía de dentro de su armario. La niña abrió la puerta sin esperar ver nada. En cambio, se horrorizó al ver a su perro colgando del cuello, con la garganta cortada y la sangre goteando al suelo. Había una nota alrededor de su cuello, con grandes letras impresas en ella, que decían: los humanos también pueden lamer. ¿Habías escuchado de esta historia? ¿Qué te pareció?